Estamos con Pamela Ceballos para Río Revuelto en su primera muestra individual titulada 1975. Antes que nada, Pamela, ¿dónde te formaste tú? Yo soy artista de la Universidad Central y después hice una maestría en antropología visual en Flaxo. Soy de la primera promoción de antropología visual y hubo este interés por pensar el campo del arte desde las ciencias sociales. Entonces, yo he trabajado en una investigación sobre coleccionismo, el caso específico de los años 60 de Wilson Ayo, la Galería Siglo XX, y un poco a partir de esa experiencia es que me planteo esta exposición. Esa muy bella publicación que ya salió hace muy poco tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Y es evidente que ese perfil de investigadora está muy ligado con la génesis de esta exposición. ¿En qué sentido? Cuéntame cómo te aproximaste a la creación de estas piezas. Bueno, totalmente. Lo que pasa es que al estudiar este campo de los años 60, los años 70, el coleccionismo es muy interesante ver el caso de las colecciones públicas, de los museos que se formaron en ese momento del Banco Central, cómo se generaron las colecciones, cómo se empezó a generar valor, cómo se construyó la propia idea de antropología y arte, que ha sido una relación muy imbrincada y muy conflictiva desde estas dos ramas y que ha sido lo que ha motivado, ¿no?, el coleccionismo en el país. Entonces me planteé pensar este campo que yo había estudiado, pero pensarlo desde los libros de adquisición, desde los archivos de los museos públicos de ese momento y como armar una narrativa en función de eso, ¿no?, de cómo se genera el valor desde la oficialidad. De lo que muy a vuelo de pájaro estoy viendo, hay un sentido de explotar estéticamente una serie de documentaciones, que más o menos sería el trampolín que empleas en cada una de estas instalaciones, ¿no? Sí, ha sido sobre todo esta necesidad de ver, de sacar el archivo como un gesto político, de mostrar el archivo, lo que no se evidencia en esta obra, por ejemplo, que es la que da el nombre a la muestra, 1975. Es la primera adquisición que hizo el Museo de Guayaquil de arte moderno, que se compraron obras de Rendón. Entonces me interesaba mostrar este documento, como ampliarlo, redimensionarlo, pero es muy interesante que sobre todo está presente esta relación arte-antropología, ¿no? Esta colección de arte, cómo se le da valor, cómo se dice que el reconocimiento del artista es lo que motiva la compra, pero también toda esta serie de personajes que son invisibilizados en los relatos de los museos, que son los huaqueros que están ahí, que son los que configuraron también esta historia. Claro, y encuentro interesante en ese tránsito entre antropología y arte que te interesa, el hecho de que esta primera compra, como dices, tenga obras de Rendón, el más grande maestro moderno pues que ha tenido el Ecuador, y a su vez el nombre de todos estos huaqueros con las piezas que han comprado, ¿no? O sea, desde el inicio, desde la fundación del Museo del Banco Central, ya había ese doble interés por estas cuestiones que ahora tú estás perfilando, ¿no? Sí, es esa relación también interesante en ver la arqueología como arte también, ¿no? Verlo desde la estética, digamos, estetizar de alguna forma, ¿no? Por eso también me he planteado este formato, la pintura, el óleo, sentir esa riqueza, digamos, del material, exacerbar esa cuestión estética. En cuanto a la técnica de estas piezas, veo que son óleos sobre tela, ¿no? Que tal vez esto no se aprecie en la filmación que estamos haciendo. Sí, el óleo sobre tela tiene bastante textura en algunas partes. En un comienzo de lejos pensé que era alguna cuestión un poco más de tipo serigrafía o así, ¿no? Pero se ve claramente es todo hecho con pincel. ¿Y esta instalación de acá? Cuéntame de esta. Bueno, esta obra... Diciembre 2 de 1969. Diciembre 2 de 1969 fue el día en que se inauguró el Museo del Banco Central en Quito. Y para mí fue muy interesante igual encontrar en los archivos compras que se hicieron ese día, ¿no? El día en que se inauguró. Entonces nuevamente están estos personajes, estos que están invisibilizados, pero lo interesante es también mostrar esta oferta y esta recepción. Entonces de un lado tenemos cómo lo presenta el que ofertó las cosas y por el otro lado cómo fue recibido por el museo. Entonces hay por un lado un regateo, ¿no es cierto?, del valor, del precio,
Por otro lado vemos la procedencia, pero hay también estas grandes distancias, ¿no? Porque tenemos aquí faltas de ortografía, tenemos esto manuscrito, acá la recepción del museo es siempre fría, es siempre estandarizada. Entonces me gustaba poner en diálogo esas dos voces, ¿no? En la parte de investigación tuya, ¿sabes si estos personajes, estos vaqueros, Eulogio Pachay, Justo Pachay, porque siempre son como clanes, ¿no? Si todavía viven, los has podido... Creo que por ahí se debería hacer una investigación, creo que sería interesante, ¿no? Interesante por ahí. Que narren ese proceso. Hay algunas cosas que se han hecho, pero sí hay todo un campo por ahí. Y además aún no se dirime aquella discusión sobre el beneficio o perjuicio de que el Banco Central haya empezado a comprar arqueología con todo lo que devino luego. Eventualmente lo prohibieron, pero el saqueo del patrimonio de formas pues descontextualizadas para analizar la arqueología en aquello, ¿no? Por otro lado, pues no tuviéramos museos, ¿no? O sea, hay un dilema ahí, ¿no? Ajá. Esta de acá se llama Oferta. Sí, esta obra es esta fotografía que tenía atrás, este documento escrito, está ahí con Foto Mendoza. Y me parecía muy interesante, ¿no? Porque era el envío, es el reverso, la pintura, lo que refleja seguramente es el reverso de la fotografía. Okay. Entonces es una pieza muy linda, entonces mejor sin compromisos, el envío por Reina del Camino, va en una fundita amarilla sola la piecita de Valdivia. ¿Y tuviste acceso? ¿Cómo tuviste acceso a estos documentos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como te cuento, yo estuve haciendo por mi investigación previa ya mucho trabajo de archivo, ¿no? Entonces accedí por este proyecto también a los archivos del Ministerio de Cultura ahora, ¿no es cierto? La adquisición en Quito, en Guayaquil. Esto, por ejemplo, es del archivo de restauración, que me interesó mucho. Creo que a partir de esto fue que empecé a trabajar el resto, ¿no? Y es ver los objetos, como cosas manipuladas, ¿no? Entonces la idea del sol, de la Venus, como estos iconos de imágenes institucionales, pero aquí están siendo tocados, están siendo agredidos, ¿no es cierto? Entonces me gusta esa relación con el objeto, verlo como objeto. Es pues particularmente pertinente que esta muestra se lleve a cabo aquí, en este museo, ¿no? ¿Hubo algún tipo de negociación particular o siempre hubo una apertura de entender el concepto detrás de lo que estabas haciendo? Bueno, sí hubo una apertura, ¿no? Y sí estuvo planteado justamente de hacerlo aquí en el MAC por esta carga histórica, ¿no? Por pensar que aquí hay la mayor reserva de arte moderno del país y toda esta compleja relación con la arqueología. A Malena, tu socia en la investigación, le deben de causar particular piel de gallina de repente caminar por acá. Sí, pues, sí, por todo un trasfondo ahí, pero no, interesante también por todas las investigaciones que hacemos desde el escolar. Cuéntame de estas dos. Bueno, estas tienen que ver también con estos documentos que registran este paso de los objetos. Las copias los pensé como copias de estas facturas en las que se habla de los objetos como cosas. Entonces, en su peso es oro arqueológico de tantos gramos, venido de tal lugar, costó tanto. ¿Cómo mostrar esto? Hablando de oro arqueológico, tú has escuchado la historia, porque eso es una cuestión bien imbricada entre el Banco Central, la parte que supuestamente preservaba el patrimonio, pero a su vez este rol de banca, en que se fundía oro arqueológico y hay este mito urbano, que no sé qué tan mito sea, porque aparentemente es muy real, de que aún se pueden encontrar lingotes de oro mal fundidos con piezas de oro arqueológico detectables en los lingotes, ¿no? O sea, eventualmente claro, esto se... Sí, ese documento es del año 49 y supuestamente fue en el 46 cuando se dejó de hacer esta fundición de las piezas. Claro, que se la tenían concesionada a este señor Llanuselli en Esmeraldas, creo. Y que imagínate cuánto tolita marchó ahí. Sí. ¿No? Y esto es una reproducción de una fotografía, supongo, de la noche de inauguración. De la noche de inauguración, del 1 de diciembre. Entonces, bien parco el presidente, ¿no? Muy parco, me pareció una imagen muy linda, ¿no? Por su actitud, la actitud de su esposa también, el traje que ella lleva, así como este traje de pensar lo cultural. Hola.
Y finalmente esta instalación, que es sumamente ambiciosa, ¿no? Es un conjunto de ¿cuántos cuadros individuales? 198. Y, a ver, cuéntame un poco, ¿lo has hecho a partir de piezas específicas? Son todas las imágenes que están en el libro de Historia del Arte de Salvat, toda Ya. esa primera sección de arqueología. Tomé todas esas imágenes, la secuencia, digamos, empezaría desde aquí, en el orden en el que están puestas en la enciclopedia, porque esa enciclopedia lo que hizo fue recopilar de manera sintética, digamos, lo que había pasado en ese proceso de pensar las colecciones en esos años, ¿no? La enciclopedia salió en el año 77 y lo que hizo fue recopilar bajo esta categoría de arte a todas estas manifestaciones que aparecieron. Entonces lo que yo me planteé fue hacer esta secuencia de estos objetos tal y como están en la enciclopedia. Pero a su vez los tienes contrapuestos con otro tipo de documentación también, ¿no? Y visibilizar el archivo, presentar el archivo, todas las cosas que fui encontrando, cosas que me parecían interesantes, cosas que dan cuenta de ese proceso que tienen los objetos. Ese por ejemplo, es un documento del área de restauración. Pero más a nivel de, aquí veo ya más un sentido alegórico, ¿no? Porque ya no estás hablando de cosas directamente vinculadas, ¿no? Sino cuestiones coloniales Sí, con sobre el mundo todo esta arqueológico. relación de que la arqueología formaba parte también de todo este conjunto de objetos que estaban dándose, ¿no? Que era como el discurso principal, mostrar que eso era lo necesario rescatar, pero que detrás de eso también había un montón de cosas, ¿no? Todo un proceso de adquisición de arte, decisiones que se tomaban, las formas en las que se mostraba lo que debía conservarse, lo que era lo más bello, digamos. Entonces el archivo que presento aquí es un archivo que va más o menos desde mediados de los 40 hasta mediados de los 80. Cosas que yo he encontrado que me parecen muy interesantes. Las decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que se aprueba, qué es lo que se niega? Son los documentos originales del archivo. Bueno, te felicito, Pamela. Creo que es una muestra donde se ve aparte de un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de la producción, una conceptualización decantada y que invita a la reflexión. Te felicito. Pamela Ceballos para Río Revuelto.